Te agradecería que mostraras tu apoyo dando a me gusta y suscribiéndote al video antes de empezar a verlo. Estás de pie a orillas del lago Toba, hace 74.000 años. El sol de la mañana se filtra a través de lo que debería ser un aire tropical limpio, pero algo no va bien. El suelo bajo tus pies tiembla con un ritmo siniestro, como el latido del corazón de un gigante dormido que despierta a la vida. Aún no lo sabes, pero estás a punto de presenciar la erupción volcánica más catastrófica de la historia de la humanidad, un acontecimiento tan devastador que llevará a toda nuestra especie al borde de la extinción. Creemos que conocemos la historia de la supervivencia en la edad de hielo. Nos imaginamos a nuestros antepasados acurrucados alrededor del fuego, pintando las paredes de las cuevas, dominando poco a poco el arte de fabricar herramientas. Pero la verdad es mucho más dramática y aterradora. La verdadera historia de la humanidad en la edad de hielo no solo tiene que ver con el frío, sino también con el fuego. El fuego volcánico que podía oscurecer los cielos durante años, convertir valles fértiles en páramos cubiertos de cenizas y obligar a poblaciones enteras a abandonar todo lo que conocían en migraciones desesperadas a través de los continentes. Imaginemos lo siguiente. En un solo instante, el monte Toba explota con la fuerza de 1 millón de bombas atómicas. La columna de la erupción se eleva 25 millas hasta la estratosfera, llevando consigo suficiente ceniza como para enterrar todo el estado de California bajo 3 pies de escombros. El sonido da 4 vueltas al mundo. Y esto es solo el principio. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la supererupción del Toba no fue un desastre aislado. Formó parte de una época volcánica que definió las estrategias de supervivencia de los primeros humanos durante decenas de miles de años. Las pruebas arqueológicas de yacimientos de África, Asia y Europa nos dicen que nuestros antepasados no solo sobrevivieron a estas catástrofes, sino que desarrollaron sofisticados patrones migratorios, tecnologías adaptativas y estructuras sociales diseñadas específicamente para hacer frente a inviernos volcánicos que podían durar décadas. El dato más impactante: los estudios genéticos sugieren que la población humana se redujo a tan solo 3.000 parejas reproductoras después de Toba. Estuvimos más cerca de la extinción que los dinosaurios. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico, no solo sobrevivimos, sino que salimos más fuertes, más adaptables y más innovadores que nunca. Esta es la historia de cómo el fuego volcánico forjó el espíritu humano y porque los ecos de esas antiguas erupciones siguen determinando nuestra respuesta ante los desastres actuales. Pero primero, debemos comprender a qué se enfrentaban realmente nuestros antepasados. El Pleistoceno no fue solo la edad de hielo, fue la era de los monstruos geológicos. Hace entre 100.000 y 10.000 años, se produjeron al menos 12 grandes erupciones volcánicas en todo el mundo, cada una de ellas capaz de alterar el clima global durante años o incluso décadas. No se trataba de volcanes normales que escupían ríos de lava que podían evitarse trasladándose a terrenos más elevados. Se trataba de supervolcanes, pesadillas geológicas que podían inyectar millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera, creando inviernos volcánicos que hacían parecer suave la edad de hielo natural en comparación. Consideremos la magnitud de estas catástrofes. La erupción del Ignimbrito Campaniense en Italia hace 39.000 años expulsó suficiente material como para cubrir toda la región mediterránea con una capa de ceniza volcánica. La erupción de la HRC en Alemania hace 12.900 años se escuchó hasta las Islas Británicas y creó flujos piroclásticos que alcanzaron velocidades de 100 km por hora. Pero nada de esto se compara con Toba, el monstruo que casi acabó con la historia de la humanidad antes de que hubiera comenzado propiamente. Los yacimientos arqueológicos nos indican que nuestros antepasados estuvieron presentes durante estas catástrofes. De alguna manera, encontraron la forma de sobrevivir a sus consecuencias. En Hualapuram, en el sur de la India, los investigadores encontraron herramientas y artefactos humanos directamente debajo y encima de la capa de ceniza de Toba.
Esto significa que había personas viviendo en la zona de la explosión cuando se produjo la erupción y que lograron sobrevivir a los años de invierno volcánico que siguieron. En Pinnacle Point, en Sudáfrica, los concheros muestran que las poblaciones costeras adaptaron sus estrategias de caza cuando los animales terrestres escasearon durante las catástrofes volcánicas. Pero la supervivencia tuvo un coste terrible. Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas globales descendieron entre 3 y 5 grados centígrados tras las grandes erupciones. En un mundo ya sumido en condiciones de edad de hielo, este enfriamiento adicional convirtió vastas regiones en completamente inhabitables. El Mediterráneo se convirtió en un páramo helado. Las selvas tropicales se marchitaron bajo cielos oscurecidos por las cenizas, donde la fotosíntesis prácticamente cesó durante meses. Incluso el África ecuatorial, cuna ancestral de la humanidad, sufrió heladas mortales y pérdidas generalizadas de cosechas. Los neandertales de Europa se enfrentaron a una doble catástrofe que finalmente no pudieron superar. Yacimientos arqueológicos como la cueva de Mesmaevskaya, en Rusia, muestran indicios de un rápido abandono hace unos 40.000 años, coincidiendo con la erupción del Ignimbrito campaniense. La lluvia de cenizas no solo sepultó sus asentamientos, sino que destruyó todos los ecosistemas vegetales y animales que habían tardado cientos de miles de años en aprender a explotar. En pocos miles de años, las poblaciones neandertales se habían extinguido en toda su área de distribución, dejando solo huesos dispersos y herramientas de piedra como testimonio de su civilización, que en su día fue próspera. Sin embargo, en África se desarrollaba una historia diferente, una historia de adaptación, innovación y triunfo definitivo contra todo pronóstico. El escenario estaba listo para la mayor historia de supervivencia de la historia de la humanidad. La época del Pleistoceno, que abarca desde hace 2,5 millones hasta hace 11.700 años, fue la prueba de fuego de la humanidad, literalmente. Mientras los glaciares avanzaban y retrocedían por los continentes del norte, bajo la superficie de la Tierra se gestaba otro tipo de catástrofe. No se trataba solo de la edad de hielo, sino de la era de los supervolcanes. Hace entre 100.000 y 10.000 años, se produjeron al menos 12 grandes erupciones volcánicas en todo el mundo, cada una de ellas capaz de alterar el clima global durante años. La erupción del Ignimbrito campaniense en Italia hace 39.000 años, la erupción del Lachers en Alemania hace 12.900 años, la más catastrófica, la supererupción del Toba en Sumatra hace 74.000 años. No se trataba de volcanes normales, sino de monstruos geológicos capaces de inyectar millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera, creando inviernos volcánicos que hacían parecer suave la edad de hielo natural en comparación. Las pruebas arqueológicas del yacimiento de Hualapuram, en el sur de la India, revelan algo notable: herramientas y artefactos humanos encontrados directamente debajo y encima de la capa de ceniza de Toba. Esto significa que nuestros antepasados estaban presentes durante la erupción, de alguna manera sobrevivieron a sus consecuencias. El doctor Michael Petraglia, que dirigió las excavaciones, señaló: las herramientas de piedra que encontramos no muestran ningún cambio significativo en la tecnología o el comportamiento a lo largo del horizonte de la erupción. Estas personas adaptaron y continuaron. Pero la adaptación tuvo un coste terrible. Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas globales descendieron entre 3 y 5 grados centígrados tras las grandes erupciones. En un mundo ya sumido en condiciones de edad de hielo, este enfriamiento adicional convirtió vastas regiones en inhabitables. El Mediterráneo se convirtió en un páramo helado. Las selvas tropicales se marchitaron bajo cielos oscurecidos por las cenizas. Incluso el África ecuatorial, hogar ancestral de la humanidad, sufrió heladas y malas cosechas. Los neandertales de Europa se enfrentaron a una doble catástrofe. Yacimientos arqueológicos como la cueva de Mesmaevskaya, en Rusia, muestran indicios de un rápido abandono hace unos 40.000 años, coincidiendo con la erupción del Ignimbrito campaniense.
La caída de cenizas no solo enterró sus asentamientos, sino que destruyó los ecosistemas vegetales y animales de los que dependían. En pocos miles de años, las poblaciones neandertales se habían extinguido en toda su área de distribución. Sin embargo, en África se desarrolló una historia diferente. Yacimientos como Pinnacle Point, en Sudáfrica, muestran una ocupación humana continua a lo largo de múltiples eventos volcánicos. Los habitantes desarrollaron nuevas estrategias de caza, centrándose en los recursos marinos cuando los animales terrestres escaseaban. Crearon herramientas más sofisticadas, como puntas de piedra tratadas térmicamente que requerían un conocimiento avanzado de control del fuego, habilidades que pueden haber perfeccionado durante los largos y fríos inviernos volcánicos. La prueba más escalofriante proviene de los datos de los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Estos archivos congelados conservan las huellas químicas de antiguas erupciones, revelando el verdadero alcance de la contaminación atmosférica. Después de Toba, los niveles de ácido sulfúrico se dispararon hasta alcanzar concentraciones 50 veces superiores a lo normal, creando lluvias ácidas que habrían envenenado las fuentes de agua dulce de continentes enteros. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El análisis genético de las poblaciones humanas modernas sugiere que nuestra especie se expandió fuera de África poco después de la erupción del Toba. En lugar de acobardarse en refugios aislados, nuestros antepasados aprovecharon la catástrofe volcánica como una oportunidad. Con las poblaciones neandertales debilitadas y vastos territorios repentinamente desiertos, los humanos modernos comenzaron la gran migración que los llevaría por todo el mundo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de un oportunismo estratégico nacido de una necesidad desesperada. Los registros arqueológicos muestran que las poblaciones humanas posteriores a Toba desarrollaron estrategias de movilidad sin precedentes. Los conjuntos de herramientas encontrados en toda Asia muestran un rápido intercambio tecnológico a lo largo de miles de kilómetros, lo que sugiere la existencia de redes de comunicación que abarcaban continentes. Estas personas no solo huían del desastre, sino que explotaban sistemáticamente las oportunidades que éste creaba. Las pruebas genéticas son igualmente sorprendentes. Los estudios del ADN mitocondrial revelan que múltiples linajes humanos se expandieron simultáneamente hace unos 70.000 años, coincidiendo exactamente con la erupción del Toba. En lugar de provocar cuellos de botella genéticos, la catástrofe parece haber desencadenado explosiones demográficas, ya que los supervivientes se trasladaron a territorios desiertos y desarrollaron nuevas estrategias de supervivencia. Lo más notable es que estas catástrofes volcánicas parecen haber acelerado la innovación humana. Los yacimientos arqueológicos de este periodo muestran un rápido desarrollo de nuevas tecnologías de herramientas, estrategias de caza más sofisticadas y lo que parecen ser los primeros métodos sistemáticos para predecir y responder a los cambios medioambientales. Las personas que sobrevivieron a Toba no solo tuvieron suerte, sino que fueron el producto de una selección natural que operó con una intensidad sin precedentes. Pero la época volcánica estaba lejos de haber terminado. A medida que las poblaciones humanas se extendían por todo el mundo, se encontrarían con nuevos retos, nuevas oportunidades y, en última instancia, nuevas catástrofes que pondrían a prueba todas las estrategias de supervivencia que habían desarrollado. Los supervivientes de Toba habían demostrado que los seres humanos podían adaptarse a desastres inimaginables, pero sus mayores pruebas aún estaban por llegar. El escenario estaba listo para una carrera armamentística evolutiva entre la adaptabilidad humana y la catástrofe geológica, una contienda que determinaría en última instancia si nuestra especie se uniría a los neandertales en la extinción o emergería como la fuerza dominante del planeta. Pero primero tendrían que sobrevivir a la erupción volcánica más devastadora de la historia reciente del planeta. Hace 74.000 años, exactamente a las 8:47 de la mañana, hora local, según cálculos geológicos basados en el impacto global de la erupción, la Tierra sufrió el fenómeno geológico más violento de los últimos 2 millones de años. El monte Toba, situado en lo que hoy es el norte de Sumatra,
no solo entró en erupción, explotó con tal ferocidad que alteró fundamentalmente el curso de la evolución humana. Las cifras son casi incomprensibles. La erupción expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de magma, suficiente para enterrar todo el Reino Unido bajo 4,5 metros de material volcánico. La explosión creó una caldera de 90 kilómetros de largo y 55 kilómetros de ancho, un cráter tan enorme que ahora contiene el lago más grande de Indonesia. Pero la verdadera devastación se produjo en la atmósfera. El doctor Stanley Ambrose, de la Universidad de Illinois, quien propuso por primera vez la teoría de la catástrofe de Toba, calculó el impacto global. La columna de la erupción alcanzó alturas de 50 kilómetros, inyectando aproximadamente 6.000 millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera. Esto creó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años, seguido de un periodo de enfriamiento que duró un milenio. Las pruebas arqueológicas del Valle de Joreru, en la India, ofrecen una visión aterradora de lo que sucedió a continuación. La capa de ceniza de Toba en este yacimiento mide 4,5 metros de espesor, 4,5 metros de vidrio volcánico que cayó del cielo como nieve mortal. Bajo esta capa, los arqueólogos encontraron los restos de una próspera industria de herramientas de piedra. Por encima de ella, los registros arqueológicos callan durante casi 1.000 años. Pero la evidencia más inquietante proviene de los estudios genéticos realizados por el Dr. Spencer Wells y su equipo de la National Geographic Society. Mediante el análisis del ADN mitocondrial de poblaciones de todo el mundo, rastrearon el cuello de botella genético que se produjo hace unos 74.000 años. Sus hallazgos fueron asombrosos. Toda la población humana pudo haberse reducido a entre 1.000 y 10.000 individuos. Lynn Horde, de la Universidad de Utah, lo puso en perspectiva. La erupción del Toba redujo la humanidad a una población menor que la de los gorilas de montaña actuales. Éramos, literalmente, una especie en peligro de extinción. Las consecuencias inmediatas fueron apocalípticas. Las cenizas volcánicas bloquearon el 90% de la luz solar en el sur y el sudeste asiático durante meses. La fotosíntesis prácticamente cesó, lo que provocó la muerte masiva de plantas, lo que se extendió por toda la cadena alimentaria. Los yacimientos arqueológicos desde Malasia hasta Pakistán muestran pruebas de un rápido abandono durante este periodo. Las prósperas poblaciones humanas primitivas del sudeste asiático simplemente desaparecieron de los registros arqueológicos. En África, la situación fue igualmente grave, pero sutilmente diferente. Las cuevas de Pinnacle Point, en Sudáfrica, revelan que las poblaciones costeras sobrevivieron explotando los recursos marinos cuando se agotaron las fuentes de alimento terrestres. Los concheros de ese periodo muestran un cambio drástico en el comportamiento humano. La gente comía mariscos más pequeños, lo que sugiere que incluso los ecosistemas oceánicos se vieron afectados por el enfriamiento global. El Valle del Rift, el corazón tradicional de la humanidad, se volvió prácticamente inhabitable. Los niveles de los lagos descendieron drásticamente, ya que el invierno volcánico alteró los patrones de precipitación. El yacimiento de Oloryesili, en Kenia, muestra indicios de abandono total durante este periodo, y la ocupación humana no se reanudó hasta varios milenios después. Sin embargo, de alguna manera, en refugios dispersos por todo el viejo mundo, pequeñas poblaciones de humanos lograron sobrevivir. Las cuevas de Glaciers River Mouse, en Sudáfrica, muestran una ocupación continua, al igual que varios yacimientos en las tierras altas de Etiopía. Estos supervivientes desarrollaron adaptaciones notables, herramientas de caza más sofisticadas, técnicas avanzadas para hacer fuego y lo que los arqueólogos creen que fueron los primeros sistemas sistemáticos de almacenamiento de alimentos. El aspecto más escalofriante de la catástrofe de Toba no fue la erupción inicial, sino los años que siguieron. Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas globales se mantuvieron bajas durante todo un milenio después del evento. Generaciones enteras nacieron y murieron en un mundo en el que el verano nunca llegó realmente.
El impacto psicológico en los supervivientes debió de ser profundo, creando poblaciones que vivían en constante expectativa de una catástrofe medioambiental. Las pruebas arqueológicas de este periodo muestran cambios drásticos en el comportamiento humano. Los conjuntos de herramientas se estandarizaron, lo que sugiere que las poblaciones supervivientes compartían conocimientos de supervivencia a través de grandes distancias. Las prácticas funerarias cambiaron, con pruebas de un cuidado más elaborado de los muertos, lo que tal vez refleje mayor valor que se daba a cada vida individual cuando las poblaciones eran tan pequeñas. Lo más notable es que el arte aparece por primera vez en los registros arqueológicos durante este periodo. Los primeros artefactos simbólicos conocidos, piezas talladas en ocre con motivos geométricos de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, datan precisamente de esta época. No se trataba solo de decoraciones, sino que representan el nacimiento de sistemas de comunicación simbólica que permitían a poblaciones dispersas mantener conexiones culturales a través de miles de kilómetros. Los supervivientes no solo resistían, sino que innovaban. Las nuevas estrategias de caza se centraban en presas pequeñas y rápidas que podían capturarse incluso en condiciones de oscuridad por las cenizas. Tecnologías avanzadas de fuego que podían funcionar con combustible limitado. Sistemas sociales diseñados para mantener la cooperación y el intercambio de conocimientos incluso cuando los grupos estaban separados durante años. Pero quizás lo más importante es que estaban aprendiendo. Los supervivientes de Toba desarrollaron lo que los arqueólogos denominan conciencia de catástrofe, formas sistemáticas de pensar y prepararse para los desastres medioambientales que moldearían el comportamiento humano durante los milenios siguientes. Se convirtieron en los primeros seres humanos que comprendieron verdaderamente que el mundo podía llegar a su fin y que la supervivencia requería una vigilancia y una adaptación constantes. En esa oscuridad, algo extraordinario estaba tomando forma. Los supervivientes no solo estaban soportando el invierno volcánico, sino que se estaban forjando en algo nuevo, algo que nunca antes había existido en la Tierra. Pero sus mayores retos aún estaban por llegar. Los registros arqueológicos no conservan gritos ni lágrimas, pero se conservan algo quizás más poderoso, la ingenuidad desesperada de los seres humanos llevados al límite absoluto. En yacimientos repartidos por 3 continentes, encontramos pruebas de individuos cuyos nombres se han perdido en el tiempo, pero cuyas luchas resuenan a lo largo de 70 milenios. Consideremos la historia escrita en herramientas de piedra en la cueva de Phaya Inlena, en Sri Lanka. Aquí, los arqueólogos encontraron pruebas de un pequeño grupo que sobrevivió al invierno de Toba desarrollando lo que podría haber sido la primera tecnología de caza sistemática de la humanidad para presas pequeñas y rápidas. Las puntas de proyectil encontradas en las capas posteriores a Toba son un 30% más pequeñas que las utilizadas antes de la erupción, y el análisis microscópico revela sofisticadas técnicas de empuñadura que permitían a los cazadores crear múltiples flechas a partir de materiales limitados. La doctora Michelle Langley, que estudió estos artefactos, observó: estas personas resolvían problemas de ingeniería que no se volverían a ver hasta el desarrollo del tiro con arco moderno. Fabricaban puntas de hueso tan pequeñas y equilibradas con tanta precisión que podían abatir aves tropicales y pequeños mamíferos en condiciones de casi oscuridad. La prueba más conmovedora proviene del yacimiento de Jwalapuram, en el sur de la India. Aquí, en capas situadas directamente sobre las cenizas de Toba, los arqueólogos encontraron algo sin precedentes: un alijo de herramientas sin terminar enterradas en un hoyo cuidadosamente preparado. La ubicación sugiere un comportamiento ritual. Alguien estaba almacenando herramientas para un futuro que tal vez no llegaría a ver, pero que esperaba que otros vieran. En los yacimientos de la Edad de Piedra Media de la Costa del Cabo, en Sudáfrica, encontramos pruebas de familias que sobrevivieron convirtiéndose en los primeros recolectores marinos intensivos del mundo. El yacimiento de Sea Harvest conserva concheros que muestran que estas personas buceaban en busca de mariscos en condiciones de oleaje cada vez más peligrosas,
como lo demuestra el alto porcentaje de especies de aguas profundas en sus montones de desechos. Literalmente, arriesgaban sus vidas en aguas gélidas por cada comida. Pero quizás la historia de supervivencia más extraordinaria proviene de las montañas del Cáucaso, donde pequeños grupos se refugiaron en cuevas de gran altitud. El yacimiento de Tsutsuana, en Georgia, muestra pruebas de personas que sobrevivieron al invierno volcánico cazando osos de las cavernas, enormes depredadores a los que normalmente habría sido demasiado peligroso acercarse. Los restos muestran pruebas de sofisticadas técnicas de despiece y lo que parecen ser los primeros métodos sistemáticos de procesamiento de pieles, tecnologías cruciales para sobrevivir en condiciones subárticas. Estos supervivientes desarrollaron lo que los arqueólogos denominan innovaciones de crisis, avances tecnológicos nacidos de la necesidad absoluta. En el yacimiento de Border Cave, en Sudáfrica, los investigadores encontraron pruebas de la primera fabricación sistemática de herramientas óseas del mundo, incluidas agujas tan finas que podían coser prendas de piel lo suficientemente ajustadas como para proporcionar aislamiento en temperaturas cercanas a los 0 grados. Las innovaciones sociales fueron igualmente notables. En varios yacimientos africanos, los arqueólogos han encontrado pruebas de que se compartían recursos entre grupos que iban mucho más allá de las redes de parentesco normales. La tradición de herramientas de Obiesport, que surgió durante este periodo, muestra que se compartían conocimientos tecnológicos a través de distancias de cientos de kilómetros, lo que sugiere estrategias de supervivencia coordinadas entre poblaciones dispersas. Lo más conmovedor es que encontramos pruebas de lo que podría haber sido el primer cuidado sistemático de la humanidad hacia las personas discapacitadas y ancianas. En el yacimiento de la cueva de Afse, en Israel, los arqueólogos descubrieron los restos de una persona con graves discapacidades del desarrollo que vivió hasta la edad adulta durante el periodo posterior a Toba. Esta persona no habría podido sobrevivir sin los cuidados constantes de la comunidad, cuidados que se le proporcionaron incluso cuando los recursos eran desesperadamente escasos. El yacimiento de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, conserva quizás la prueba más humana de todas, el arte simbólico más antiguo que se conoce en el mundo. Las piezas de ocre con grabados geométricos encontradas en capas posteriores a Toba sugieren que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, las personas creaban significado, expresaban su identidad y mantenían tradiciones culturales que las conectaban tanto con sus antepasados como con sus esperanzas para el futuro. El doctor Christopher Ensid Wood, que descubrió estos artefactos, reflexionó: no eran solo decoraciones, eran mensajes de personas que se negaron a dejar que la catástrofe extinguiera su humanidad. Las pruebas de Australia cuentan otra notable historia de supervivencia. El yacimiento del lago Mungo muestra que las poblaciones de la zona no solo sobrevivieron al invierno volcánico global, sino que, de hecho, ampliaron su repertorio tecnológico durante este periodo. Nuevos tipos de herramientas de piedra, pruebas de la captura sistemática de peces y lo que parecen ser las primeras técnicas sistemáticas de gestión del fuego del mundo aparecen en capas que se corresponden directamente con el evento de Toba. Estos supervivientes australianos desarrollaron sofisticadas estrategias de gestión medioambiental que les permitieron mantener poblaciones estables incluso cuando los ecosistemas de otros continentes se colapsaron. Aprendieron a interpretar las sutiles señales ambientales que predecían los cambios estacionales. Desarrollaron técnicas de quema controlada que permitían gestionar la vegetación incluso en condiciones de invierno volcánico y crearon sistemas sociales que podían coordinar la gestión de los recursos más allá de las fronteras tribales. Pero la supervivencia fue solo el comienzo. A medida que estas poblaciones dispersas se recuperaban lentamente y comenzaban a encontrarse de nuevo, traían consigo conocimientos duramente adquiridos sobre catástrofes medioambientales, innovación tecnológica y cooperación social. El escenario estaba listo para algo sin precedentes en la historia del planeta: el surgimiento de una especie que había sido moldeada por la catástrofe hasta convertirse en maestra de la adaptación.
La pregunta ahora era qué sucedería cuando estas poblaciones forjadas por la crisis comenzaran a prosperar en condiciones más estables. Sus habilidades de supervivencia, ganadas con esfuerzo, se traducirían en un éxito a largo plazo, o las mismas adaptaciones que las habían salvado se convertirían en un lastre en un mundo diferente. 40.000 años después de Toba, las poblaciones humanas no solo se habían recuperado, sino que se habían convertido en la especie más adaptable que jamás haya visto el planeta. Las catástrofes volcánicas que casi nos llevaron a la extinción nos habían convertido en maestros de la supervivencia, capaces de prosperar en entornos que habrían matado a nuestros antepasados. Era la humanidad en su máxima expresión innovadora, ingeniosa y, quizás, magnífica. Los registros arqueológicos de este periodo revelan una sofisticación tecnológica que parece casi milagrosa. En la cueva de Ohlefels, en Alemania, que data de hace 40.000 años, los arqueólogos descubrieron los instrumentos musicales más antiguos del mundo, flautas talladas en marfil de mamut y huesos de cisne. Pero no se trataba de simples instrumentos para hacer ruido. El análisis acústico revela que estaban afinados con precisión en escalas específicas, lo que sugiere no solo la creatividad individual, sino también un conocimiento cultural coordinado transmitido de generación en generación. El doctor Nicholas Conard, que dirigió las excavaciones, señaló: estos instrumentos representan un nivel de pensamiento abstracto y comunicación simbólica que habría sido crucial para mantener la cohesión social durante las crisis medioambientales. La música no era una decoración, era una tecnología de supervivencia. La cultura solutrense de la Europa de la Edad de Hielo, que floreció entre hace 22.000 y 17.000 años, desarrolló técnicas de trabajo de la piedra tan avanzadas que los modernos talladores de sílex tienen dificultades para replicarlas. Sus puntas en forma de hoja de laurel, algunas de solo unos milímetros de grosor y perfectamente simétricas, requerían calentar la piedra a temperaturas exactas, un conocimiento adquirido tras siglos de gestión del fuego durante los inviernos volcánicos. Pero la verdadera maestría estaba en la migración en sí misma. Las poblaciones humanas durante este periodo se desplazaron por los continentes con una precisión y una organización que sugieren un sofisticado conocimiento del medio ambiente. La colonización de Australia hace 45.000 años requirió no solo tecnología para la construcción de barcos, sino también un conocimiento detallado de los patrones del viento, las variaciones estacionales y los ecosistemas marinos. Sistemas de conocimiento que solo podían haber sido desarrollados por personas íntimamente familiarizadas con las catástrofes medioambientales y la rápida adaptación. La evidencia más notable proviene de los cazadores de mamuts de Europa del Este. Yacimientos como Dolní Věstonice, en la República Checa, muestran comunidades que construyeron asentamientos completos con huesos de mamut, creando estructuras que podían albergar a cientos de personas durante inviernos volcánicos que duraban varios años. No se trataba solo de refugios, sino de maravillas de la ingeniería, con sofisticados sistemas de ventilación, áreas de almacenamiento de alimentos y talleres para la producción de herramientas. En Kostenki, Rusia, los arqueólogos encontraron pruebas de lo que podría haber sido el primer sistema sistemático de predicción meteorológica del mundo. Las placas de marfil talladas con marcas complejas parecen registrar las variaciones estacionales, los patrones de caída de cenizas volcánicas y las rutas de migración de los animales. Estas personas no solo sobrevivían al caos medioambiental, sino que lo predecían. Las innovaciones sociales eran igualmente sofisticadas. Los cementerios de ese periodo muestran pruebas de redes comerciales de larga distancia que abarcaban miles de kilómetros. Conchas del Mediterráneo encontradas en tumbas del norte de Rusia, obsidiana de origen volcánico procedente de asentamientos situados a cientos de kilómetros de distancia. Estas personas habían creado cadenas de suministro que habrían sido la envidia de las civilizaciones medievales. Lo más notable es que habían aprendido a convertir la catástrofe volcánica en una oportunidad. Yacimientos en Italia y Turquía muestran que la población humana aumentó inmediatamente después de las erupciones,
ya que los suelos enriquecidos con cenizas provocaron un auge agrícola temporal. Estas personas sabían que, si bien los inviernos volcánicos traían la muerte, los suelos volcánicos traían la abundancia, siempre y cuando se supiera cómo sincronizar correctamente los movimientos. Los logros artísticos de este periodo son asombrosos. Las pinturas rupestres de Lascaux y Chauvet en Francia, creadas durante el apogeo de las condiciones glaciales, representan no solo la habilidad artística, sino también una sofisticada comprensión de la química de los pigmentos, la tecnología de iluminación y el espacio arquitectónico. Estos artistas trabajaban en cuevas heladas a la luz del fuego, pero creaban obras maestras que aún hoy nos conmueven. Pero quizás lo más impresionante fue su logro demográfico. Los estudios genéticos sugieren que la población humana mundial alcanzó 1.000.000 de individuos durante este periodo, lo que supone un aumento de 100 veces con respecto al cuello de botella de Toba. No solo habían sobrevivido la extinción, sino que se habían expandido por todo el mundo, adaptándose a todos los entornos, desde las islas tropicales hasta la tundra ártica. La cultura magdaleniense de Europa Occidental, que data de hace 17.000 años, representa la cúspide de los logros de la Edad de Hielo. Sus herramientas incluían instrumentos especializados para docenas de tareas diferentes. Su arte muestra una comprensión sofisticada del comportamiento y la anatomía de los animales, y sus asentamientos muestran evidencia de estratificación social y producción artesanal especializada. Estas poblaciones habían desarrollado lo que los arqueólogos denominan dominio de las catástrofes, es decir, la capacidad no solo de sobrevivir a los desastres, sino también de anticiparlos y aprovecharlos. Contaban con sistemas de alerta temprana para las erupciones volcánicas basados en el comportamiento animal y los cambios atmosféricos. Habían desarrollado arquitecturas móviles que podían montarse y desmontarse rápidamente según cambiaban las condiciones. Y lo más importante, habían creado instituciones sociales capaces de mantener el conocimiento y coordinar las respuestas a través de grandes distancias y largos periodos de tiempo. Sin embargo, su propio éxito trajo consigo los gérmenes de futuros retos. A medida que la población crecía y los territorios se llenaban, la competencia se intensificaba. La misma flexibilidad adaptativa que les había salvado de la catástrofe volcánica ahora les empujaba a entrar en conflicto entre ellos y con el propio entorno cambiante. La era glacial estaba llegando a su fin y, con ella, las condiciones de crisis estables que habían moldeado el comportamiento humano durante 60.000 años. La época volcánica estaba llegando a su fin, pero las poblaciones que había creado estaban a punto de enfrentarse a su mayor prueba hasta entonces: aprender a vivir con su propio éxito en un mundo que ya no requería una respuesta constante a las crisis. Los maestros de la catástrofe estaban a punto de descubrir que el dominio en sí mismo podía convertirse en una trampa. Hace 15.000 años, las poblaciones humanas habían logrado sobrevivir con tanto éxito a las catástrofes volcánicas que habían alterado fundamentalmente su relación con el medio ambiente. Las mismas estrategias de adaptación que les habían salvado de la extinción les empujaban ahora hacia un tipo diferente de crisis, creada no por un desastre natural, sino por su propio éxito. Las pruebas arqueológicas cuentan una historia inquietante. En yacimiento tras yacimiento de Europa y Asia, vemos los signos de una sobrepresión ecológica. La cultura Ahrensburg del norte de Alemania, especializada en la caza del reno, se había vuelto tan eficiente que procesaba miles de animales al año. Pero a medida que las capas de hielo retrocedían y los bosques regresaban, las manadas de renos de las que dependían comenzaron a fragmentarse y desaparecer. El doctor Thomas Terberger, que estudia yacimientos de Paleolítico tardío en Alemania, observó: estas personas habían perfeccionado técnicas de supervivencia para situaciones de crisis, pero cuando las crisis terminaron, sus adaptaciones se volvieron inadaptadas. Eran como tiburones que habían evolucionado para cazar en huracanes y de repente se encontraban en mares en calma. La cultura Clovis en América del Norte ofrece el ejemplo más dramático. Llegados hace unos 13.000 años,
Estos maestros cazadores se extendieron por todo el continente en menos de 500 años, lo que supone el evento de colonización humana más rápido de la prehistoria. Su sofisticada tecnología de piedra y sus coordinadas estrategias de caza eran tan eficaces que pueden haber llevado a la extinción a docenas de especies de megafauna en cuestión de siglos. Las pruebas son abrumadoras. Yacimientos de mamuts abatidos que se extienden desde Alaska hasta México, cada uno de los cuales muestra el mismo patrón de despiece sistemático y procesamiento de huesos. Pero hace 12.800 años, la cultura Clovis desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando atrás solo sus distintivas puntas de piedra y los huesos de los gigantes que habían cazado hasta la extinción. En Europa estaba surgiendo una crisis diferente. Las poblaciones del máximo glacial tardío se habían vuelto dependientes de las manadas migratorias que seguían rutas predecibles entre las zonas de verano e invierno. Pero a medida que el clima se estabilizó y los bosques regresaron, estos patrones migratorios se rompieron. La cultura hamburguesa del norte de Europa, especializada en seguir las manadas de renos, se fragmentó en grupos más pequeños que luchaban por adaptarse a entornos forestales que sus antepasados nunca habían conocido. Las consecuencias sociales fueron graves. Yacimientos como el de Stelmur, en Alemania, muestran indicios de un aumento de la violencia entre los grupos. Las puntas de proyectiles incrustadas en huesos humanos, los asentamientos fortificados y los enterramientos masivos sugieren que la competencia por los recursos cada vez más escasos estaba llevando a las comunidades a la guerra. Pero la crisis más profunda fue psicológica. Durante 60.000 años, las sociedades humanas se habían organizado en torno a la respuesta a catástrofes externas. Sus mitos, sus estructuras sociales, toda su cosmovisión se basaban en la suposición de que el desastre era siempre inminente. Las pruebas arqueológicas sugieren que habían desarrollado lo que podríamos llamar adicción a la crisis. Literalmente, no sabían cómo funcionar en condiciones estables. El evento del Llangerías, que comenzó hace 12.900 años, inicialmente pareció una salvación. Una erupción volcánica masiva en la HRC, Alemania, combinada con una inundación catastrófica del lago glacial Agassiz en América del Norte, sumió al hemisferio norte en condiciones casi glaciales durante más de 1.000 años. Las poblaciones que habían estado luchando con la abundancia se encontraron de repente de nuevo en una situación de crisis familiar. Los registros arqueológicos muestran una rápida innovación tecnológica, nuevos patrones migratorios y lo que parece haber sido un renacimiento de la cooperación social. El desastre les había devuelto su propósito, pero este retorno a las condiciones de crisis tuvo un coste devastador. En Oriente Medio, las primeras comunidades agrícolas que habían estado desarrollando la agricultura sedentaria se vieron obligadas a abandonar sus campos y volver a la caza y la recolección nómadas. La cultura natufiense, que había estado a punto de desarrollar una agricultura a gran escala hace 11.000 años, se derrumbó en pocas generaciones. La prueba más trágica proviene del yacimiento del lago Mungo, en Australia, donde una población que había sido estable durante 40.000 años muestra de repente signos de grave estrés nutricional y declive demográfico. Estas personas, que habían sobrevivido a docenas de catástrofes volcánicas, se vieron abrumadas por los efectos acumulativos del daño medioambiental causado por su propio éxito. Los estudios genéticos revelan el coste biológico de este periodo. Las poblaciones de todo el mundo muestran indicios de lo que los investigadores denominan sobreadaptación. Cambios genéticos que habían sido beneficiosos durante las situaciones de crisis, pero que se volvieron perjudiciales en entornos estables. Las tasas metabólicas más altas que habían ayudado a sobrevivir a los fríos inviernos volcánicos provocaban ahora malnutrición durante los periodos cálidos. Los patrones de comportamiento hipervigilantes que habían evitado la depredación durante el caos causaban ahora estrés crónico en condiciones de paz. La conclusión más escalofriante es que estas poblaciones habían perdido la capacidad de vivir de forma sostenible. Todo su ADN cultural estaba programado para responder a las crisis,
pensar a corto plazo y extraer el máximo de recursos. Se habían vuelto excelentes para sobrevivir a los desastres, pero incapaces de prevenirlos. Los yacimientos arqueológicos de este periodo muestran pruebas de una destrucción medioambiental sistemática que habría sido impensable para sus antepasados. Deforestación alrededor de los asentamientos, caza excesiva de las poblaciones locales de animales y lo que parecen ser los primeros casos de manipulación medioambiental deliberada para obtener ventajas a corto plazo. Cuando terminó el Younger Dryas y comenzó el Holoceno hace 11.700 años, las poblaciones humanas se enfrentaron al mayor reto de su historia: aprender a convivir con su propio éxito. Los supervivientes adaptados a las crisis tendrían que descubrir formas completamente nuevas de ser humanos, formas para las que su viaje evolutivo de 60.000 años no los había preparado. Pero a los maestros de la catástrofe aún les quedaba por delante una transformación más. Para comprender cómo las catástrofes volcánicas moldearon el comportamiento humano, debemos examinar los intrincados sistemas de supervivencia que desarrollaron nuestros antepasados. Tecnologías no solo de piedra y hueso, sino también de organización social, predicción medioambiental y resiliencia psicológica que permitieron a pequeñas poblaciones persistir durante décadas de oscuridad. El sistema más sofisticado era lo que los arqueólogos denominan inteligencia de movilidad, la capacidad de predecir y responder a los cambios medioambientales a grandes distancias. En el yacimiento de Suergel, en Alemania, los investigadores encontraron pruebas de una red de comunicación que se extendía desde el Atlántico hasta los Urales. Las herramientas de piedra fabricadas con materias primas distintivas se comerciaban a miles de kilómetros de distancia, pero lo más importante es que transportaban información. El doctor Lawrence Strauss, al analizar la distribución de las herramientas en toda Europa, señaló: no se trataba solo de mercancías comerciales. Las combinaciones específicas de tipos de piedra y técnicas de fabricación codificaban información medioambiental. ¿Qué rutas eran transitables? ¿Dónde se podía cazar? ¿Cuánto duraban los inviernos volcánicos en diferentes regiones? La arquitectura social era igualmente compleja. Los cementerios de la cultura gravetiense, que abarca desde hace 28.000 hasta 22.000 años, revelan una sociedad organizada en torno a lo que los antropólogos denominan redes de parentesco flexibles. El análisis de ADN de los individuos enterrados juntos muestra que no eran necesariamente parientes cercanos, sino que representaban alianzas formadas para la supervivencia mutua durante periodos de crisis. En Dolní Veštonice, los arqueólogos descubrieron pruebas del primer sistema de aprendizaje sistemático del mundo. Las zonas de fabricación de herramientas muestran una clara progresión desde los toscos intentos de los principiantes hasta las piezas maestras, con técnicas distintivas transmitidas a lo largo de varias generaciones. Pero, a diferencia de las tradiciones artesanales posteriores, estos sistemas de enseñanza estaban diseñados para una rápida transferencia de conocimientos. Los alumnos podían dominar las habilidades esenciales para la supervivencia en meses, en lugar de años. La innovación más notable fue la memoria de crisis, es decir, métodos sistemáticos para preservar el conocimiento medioambiental a lo largo de generaciones. En múltiples yacimientos de Siberia, los arqueólogos han encontrado colmillos de mamut tallados con complejos patrones geométricos que parecen codificar información sobre ciclos volcánicos, variaciones climáticas y disponibilidad de recursos a lo largo de décadas o incluso siglos. El doctor Pavel Dolukhanov, que estudia estos artefactos en yacimientos rusos, observó: estas personas creaban sistemas de memoria externos, formas de preservar información crucial para la supervivencia a la que pudieran acceder las generaciones futuras que quizá no recordaran la última gran erupción. Las tecnologías espirituales eran igualmente sofisticadas. Las tradiciones chamánicas conservadas en las culturas árticas muestran sorprendentes similitudes con las prácticas que aparecen en el arte paleolítico tardío en toda Europa y Asia. No se trataba solo de creencias religiosas,
sino de tecnologías psicológicas para mantener la cohesión del grupo y la salud mental individual durante situaciones de crisis prolongadas. Los yacimientos de arte rupestre como Altamira y Niaux muestran evidencias de sofisticadas prácticas rituales que implicaban estados alterados de conciencia controlados. La ubicación precisa de las pinturas en puntos óptimos, acústicos en lo profundo de las cuevas, junto con las evidencias de una preparación sistemática de pigmentos y tecnología de iluminación, sugiere que se trataba de centros para lo que podríamos llamar procesamiento de traumas. Rituales grupales diseñados para ayudar a las personas a afrontar los efectos psicológicos de un cambio medioambiental catastrófico. Los sistemas económicos eran revolucionarios. A diferencia de las sociedades agrícolas posteriores, organizadas en torno a la acumulación de excedentes, las culturas de la era volcánica desarrollaron lo que los arqueólogos denominan economía de catástrofes, sistemas de gestión de recursos diseñados para una rápida redistribución en situaciones de crisis. Los yacimientos de cachés del norte de Europa muestran indicios de redes coordinadas de almacenamiento de alimentos que podían sustentar a la población durante hambrunas de varios años. En el yacimiento de Mesmaizkaya, en Rusia, los investigadores encontraron pruebas del primer sistema de seguros del mundo. Los grupos depositaban herramientas y materiales valiosos en territorio neutral, creando fondos comunes de recursos a los que podía acceder cualquier comunidad que se enfrentara a situaciones de emergencia. El sistema requería una sofisticada red de confianza social y comunicación que abarcaba cientos de kilómetros. Lo más importante es que desarrollaron tecnologías para una rápida adaptación cultural. A diferencia de las sociedades posteriores que se resistieron al cambio, las poblaciones de la era volcánica estaban diseñadas para la transformación. La reconstrucción del lenguaje sugiere que habían desarrollado vocabularios especializados para describir los estados ambientales y los procesos de cambio, con palabras para docenas de tipos diferentes de caída de cenizas, variación de temperatura y alteración del ecosistema. Quizás lo más notable de todo eran los sistemas educativos. Los niños de estas sociedades eran entrenados desde su nacimiento para reconocer y responder a las señales de advertencia del medio ambiente. Las pruebas arqueológicas sugieren que habían desarrollado métodos sistemáticos para enseñar habilidades de supervivencia a grandes grupos de niños simultáneamente, técnicas que permitían una rápida transferencia de conocimientos cuando las poblaciones adultas eran diezmadas por los desastres. En los yacimientos de Kostenki, en Rusia, los arqueólogos encontraron pruebas de lo que podrían haber sido las primeras escuelas especializadas del mundo, áreas reservadas específicamente para enseñar a los jóvenes habilidades avanzadas de fabricación de herramientas, observación del medio ambiente y coordinación social. No se trataba solo de talleres artesanales, sino de instituciones diseñadas para preservar y transmitir los conocimientos culturales esenciales para la supervivencia de la especie. Los sistemas tecnológicos eran igualmente sofisticados. Las poblaciones de la era volcánica desarrollaron lo que hoy reconocemos como los primeros enfoques sistemáticos de control de calidad en la fabricación de herramientas. Las herramientas de piedra de este periodo muestran indicios de métodos de producción estandarizados, con técnicas específicas para garantizar que los equipos críticos para la supervivencia funcionaran de forma fiable en condiciones extremas. Las pruebas arqueológicas de los yacimientos de figurillas de Venus en toda Europa revelan otra tecnología crucial para la supervivencia: la preservación sistemática del conocimiento a través del arte simbólico. Estas figuras talladas, encontradas desde Francia hasta Siberia, no eran simplemente expresiones artísticas, sino que parecen codificar información crítica sobre la reproducción humana, los ciclos estacionales y la gestión de los recursos durante largos periodos de crisis. Las tecnologías de migración eran quizás las más sofisticadas de todas. Las poblaciones de este periodo desarrollaron lo que los arqueólogos denominan cartografía de corredores, es decir, un conocimiento sistemático de las rutas medioambientales que podían facilitar el desplazamiento humano durante los inviernos volcánicos. Las pruebas de la distribución de herramientas de obsidiana,
sugieren que mantenían mapas mentales detallados de la ubicación de los recursos a lo largo de miles de kilómetros, con rutas alternativas y sistemas de sincronización estacional que permitían el desplazamiento coordinado de poblaciones enteras. Pero quizás lo más notable es que habían aprendido a convertir la propia imprevisibilidad del medio ambiente en una ventaja para la supervivencia. Las pruebas arqueológicas sugieren que mantenían deliberadamente múltiples sistemas tecnológicos redundantes, diferentes formas de hacer fuego, diferentes estrategias de caza, diferentes métodos de organización social, para que, si un enfoque fallaba durante una crisis, otros siguieran estando disponibles. Por muy eficaces que fueran estos sistemas, tenían costes ocultos. La preparación constante para la catástrofe estaba creando poblaciones psicológica y socialmente incapaces de funcionar en condiciones estables. Las mismas tecnologías que les habían salvado de la extinción les impedían ahora desarrollar las diferentes habilidades necesarias para la sostenibilidad a largo plazo. El mayor reto aún estaba por llegar: aprender cuándo abandonar las estrategias de supervivencia que les habían definido durante 60.000 años. Hace 12.900 años, justo cuando las poblaciones humanas comenzaban a experimentar con la agricultura sedentaria y los asentamientos permanentes, la Tierra les recordó por última vez y de forma devastadora su poder. El volcán Laacher-See, situado en lo que hoy es Alemania, entró en erupción con una fuerza catastrófica, mientras que, al mismo tiempo, el colapso de las presas de hielo en América del Norte provocó cambios climáticos masivos que pondrían a prueba todas las estrategias de supervivencia que los seres humanos habían desarrollado durante los 60 milenios anteriores. A diferencia de las erupciones anteriores, que habían tomado por sorpresa a nuestros antepasados, esta catástrofe afectó a poblaciones que se habían vuelto complacientes en su dominio de la supervivencia volcánica. Las pruebas arqueológicas de toda Europa muestran que muchas comunidades respondieron inicialmente a la erupción de Laacher-See con confianza, desplegando las estrategias tradicionales que tan bien les habían funcionado en el pasado. Estaban a punto de descubrir que su mayor fortaleza se había convertido en su fatal debilidad. La erupción de Laacher-See comenzó aproximadamente a las 3 de la tarde de un día de primavera del año 10.900 a.C., según los datos de los anillos de los árboles y las pruebas arqueológicas de los asentamientos de la zona de la explosión. La explosión inicial se oyó hasta en las Islas Británicas, pero fueron las posteriores lluvias de ceniza las que provocaron la verdadera catástrofe. A diferencia de la lejana erupción del Toba, este desastre se produjo literalmente al lado de algunas de las poblaciones más avanzadas de Europa. El doctor Hans Ulrich Schminke, que ha estudiado exhaustivamente el evento del Laacher-See, calculó su impacto. La erupción expulsó 16 kilómetros cúbicos de magma en solo unos días, creando flujos piroclásticos que alcanzaron velocidades de 100 kilómetros por hora y temperaturas de 800 grados Celsius. Pero la nube de cenizas fue la verdadera causante de la muerte, ya que cubrió Europa central con metros de vidrio volcánico. La respuesta inmediata reveló cuánto había cambiado el comportamiento humano desde las primeras catástrofes volcánicas. En lugar de abandonar inmediatamente las zonas pobladas y volver al modo nómada de crisis, muchas poblaciones intentaron refugiarse en el lugar. Los yacimientos arqueológicos del Valle del Rin muestran pruebas de comunidades que almacenaron alimentos y esperaron a que pasara el desastre, estrategias que podrían haber funcionado para los retos estacionales, pero que resultaron catastróficamente inadecuadas para las condiciones del invierno volcánico. La cultura federmecer del norte de Europa, descendientes de los maestros supervivientes que habían prosperado durante periodos volcánicos anteriores, ofrece el ejemplo más trágico de fracaso de adaptación. Estas personas habían desarrollado sofisticados campamentos estacionales y sistemas de gestión de recursos optimizados para ciclos ambientales predecibles. Cuando la erupción de Laacher-See interrumpió estos ciclos, toda su organización social y económica se derrumbó en cuestión de años. En el yacimiento de Requiem, en Bélgica, los arqueólogos encontraron pruebas de un asentamiento federmecer
que fue abandonado con evidente precipitación inmediatamente después de la erupción. Pero el patrón de abandono es diferente al de los yacimientos volcánicos anteriores. En lugar de llevarse el equipo esencial para la supervivencia y los materiales valiosos, estas personas dejaron atrás sus herramientas y armas más sofisticadas. Habían olvidado cómo viajar ligeros para la migración en caso de crisis. El evento climático del Llanguer-Drías, provocado en parte por la erupción del HC y el catastrófico drenaje del lago glacial Agassiz, creó condiciones que pusieron de manifiesto todas las debilidades de los sistemas de supervivencia del Paleolítico tardío. Las temperaturas en toda la región del Atlántico Norte descendieron 7 grados centígrados en una sola década, pero a diferencia de los inviernos volcánicos graduales anteriores, este cambio se produjo sin previo aviso y afectó a poblaciones que se habían vuelto dependientes de condiciones estables. Las pruebas arqueológicas son desgarradoras. En Stelmur, Alemania, un yacimiento que había estado ocupado de forma continua durante más de 1000 años, los investigadores encontraron pruebas de canibalismo sistemático durante el inicio del periodo Drías reciente. Los huesos, que presentaban marcas de cortes nítidos y extracciones de médula, indican que esta población de expertos cazadores se vio obligada a consumir a sus propios muertos, una estrategia de supervivencia que no se había visto desde inmediatamente después de la erupción del Toba. Pero el impacto más devastador se produjo en las poblaciones agrícolas emergentes de Oriente Medio. La cultura natufiense, que había desarrollado el primer cultivo sistemático de cereales del mundo, se vio obligada a abandonar sus aldeas sedentarias y volver a la recolección itinerante. Los yacimientos arqueológicos de todo el Levante muestran un patrón de abandono rápido de los asentamientos, seguido de siglos de reducción de la población y regresión tecnológica. El doctor Ofer Bar-Yosef, de la Universidad de Harvard, que estudia los yacimientos natufianos, observó: estas personas estaban al borde de la revolución agrícola. Habían desarrollado asentamientos permanentes, herramientas especializadas para el procesamiento de plantas y lo que parecen haber sido los primeros programas sistemáticos de cultivo de cereales silvestres. El Llanguer-Drías no solo retrasó el desarrollo agrícola, sino que casi lo impidió por completo. Las pruebas genéticas revelan el coste biológico de esta catástrofe volcánica final. Los estudios demográficos muestran graves cuellos de botella en múltiples poblaciones humanas entre hace 12.900 y 11.700 años. A diferencia del cuello de botella de Toba, que afectó a una población pequeña y ya en peligro de extinción, el evento del Llanguer-Drías devastó poblaciones exitosas y en expansión en su apogeo demográfico. Lo más trágico es que reveló que la maestría en la supervivencia que los humanos habían desarrollado a lo largo de 60.000 años de catástrofes volcánicas se había convertido en una trampa. Las poblaciones se habían especializado tanto en la respuesta a las crisis que ya no podían adaptarse a los diferentes retos de las condiciones estables. Cuando terminó la crisis final, muchos grupos se vieron incapaces de aprovechar las oportunidades que se presentaron. En yacimiento tras yacimiento de todo el viejo mundo, los registros arqueológicos muestran el mismo patrón. Poblaciones sofisticadas del Paleolítico tardío sustituidas por grupos más simples y pequeños con tecnologías menos avanzadas. Los maestros de la supervivencia no fueron derrotados por la catástrofe en sí, sino por su incapacidad para transformar sus estrategias de supervivencia cuando las condiciones cambiaron. La era de las catástrofes volcánicas estaba llegando a su fin, pero su legado moldearía el comportamiento humano durante milenios. Cuando el periodo Drías reciente terminó hace 11.700 años, la humanidad emergió de su última prueba volcánica profundamente transformada. Las poblaciones que sobrevivieron no eran la misma especie, ni cultural ni conductualmente, que había entrado en la era de las catástrofes 70.000 años antes. El fuego las había forjado en algo completamente nuevo, y el mundo que estaban a punto de crear llevaría la marca permanente de sus orígenes volcánicos. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras y notables. Los estudios genéticos revelan que la población humana mundial se había reducido de nuevo,
esta vez a quizás 500.000 individuos. Nuestra especie había sobrevivido a múltiples extinciones casi totales y había resurgido más pequeña, pero infinitamente más adaptable. Estos supervivientes llevaban en su ADN cultural la sabiduría acumulada de 60 milenios de gestión de crisis, predicción medioambiental y resiliencia social. El cambio más dramático se produjo en la relación del ser humano con la tecnología. Las poblaciones de la era prevolcánica habían utilizado herramientas relativamente sencillas que permanecieron inalteradas durante cientos de miles de años. Los seres humanos posvolcánicos mostraron un impulso casi compulsivo por la innovación tecnológica. Los yacimientos arqueológicos del Holoceno temprano muestran que las herramientas cambiaron drásticamente cada pocos siglos, con la aparición de nuevos materiales, técnicas y aplicaciones a un ritmo sin precedentes. El doctor Brian Fagan, que estudió esta explosión tecnológica, señaló: es como si las catástrofes volcánicas hubieran reconfigurado el cerebro humano para la innovación. Estas personas no podían dejar de inventar nuevas soluciones a los problemas, incluso cuando sus herramientas existentes funcionaban perfectamente. La revolución agrícola que siguió no fue simplemente el resultado de la estabilización del clima, sino la aplicación directa de las tecnologías de supervivencia de la era volcánica a condiciones estables. Las poblaciones natufianas que se habían visto obligadas a abandonar la agricultura temprana durante el Younger Dryas no volvieron simplemente a sus antiguos métodos cuando las condiciones mejoraron. En cambio, aplicaron las técnicas de gestión de crisis desarrolladas durante los inviernos volcánicos a los retos de la producción sistemática de alimentos. En yacimientos como Abu Hureyra, en Siria, y Cataluyuk, en Turquía, los arqueólogos encontraron pruebas de sistemas agrícolas que parecen casi paranoicos en su redundancia. Múltiples variedades de cultivos, amplias instalaciones de almacenamiento de alimentos y estrategias de recursos de reserva que superaban con creces lo que requerirían unas condiciones estables. Estas personas cultivaban como si el próximo invierno volcánico pudiera comenzar en cualquier momento. Las innovaciones sociales fueron igualmente dramáticas. Las estructuras de bandas nómadas que habían dominado la sociedad humana durante millones de años dieron paso a asentamientos complejos con cientos o miles de habitantes. Pero no se trataba simplemente de versiones más grandes de las sociedades anteriores, sino que se organizaban en torno a principios de rápida movilización de recursos y respuesta a las crisis que llevaban el claro sello de la experiencia de la era volcánica. La evidencia más notable proviene de Göbekli Tepe, en Turquía, construido alrededor del 9600 AC. Este enorme monumento de piedra requirió la coordinación del trabajo de cientos de personas a lo largo de varias generaciones, pero su diseño revela profundas influencias de la era volcánica. Las estructuras circulares con fogatas centrales, la alineación sistemática con los eventos celestes que podían predecir los cambios estacionales, lo que es más revelador, las imágenes halladas que muestran animales huyendo de eventos catastróficos. El doctor Klaus Schmidt, que excavó Göbekli Tepe, observó: no se trataba solo de arquitectura, era un monumento a la supervivencia. Estas personas creaban estructuras permanentes diseñadas para preservar y transmitir los conocimientos sobre las crisis que habían mantenido viva a la humanidad durante la era volcánica. La transformación psicológica fue quizás la más profunda. Los seres humanos de la era volcánica habían desarrollado lo que los antropólogos denominan conciencia catastrófica, una visión del mundo en la que los desastres no solo eran posibles, sino inevitables. Esta conciencia no desapareció cuando las condiciones se estabilizaron, sino que se convirtió en la base de la propia civilización. Las primeras ciudades, como Jericó y Cataluyuk, se diseñaron siguiendo principios de defensa contra catástrofes que parecen excesivos para las amenazas reales a las que se enfrentaban. Las enormes murallas, los almacenes subterráneos y las rutas de evacuación sugieren que las poblaciones seguían estando psicológicamente preparadas para los inviernos volcánicos, a pesar de que el peligro inmediato había pasado.
Pero el cambio más duradero se produjo en la relación del ser humano con el medio ambiente. Las poblaciones prevolcánicas habían vivido dentro de los ecosistemas naturales como participantes. Los seres humanos posvolcánicos se acercaban a la naturaleza como algo que debía controlarse, predecirse y defenderse. Las revoluciones agrícolas y tecnológicas que siguieron no fueron solo respuestas a una oportunidad, sino expresiones de una profunda determinación de no volver a sentirse indefensos ante una catástrofe medioambiental. Las pruebas lingüísticas son sorprendentes. Las lenguas que se desarrollaron después de la era volcánica contienen un rico vocabulario para la predicción medioambiental, la preparación para desastres y la gestión de recursos que no tiene parangón en las lenguas reconstruidas anteriores a la catástrofe. No se trataba solo de términos prácticos, sino que representaban formas completamente nuevas de pensar sobre el lugar de la humanidad en el mundo. Los sistemas religiosos y mitológicos de todo el mundo conservan recuerdos de la era volcánica en formas notablemente consistentes. Los mitos sobre diluvios, las historias sobre incendios que acabaron con el mundo, las narraciones sobre pequeñas poblaciones que sobrevivieron a catástrofes globales. Todos ellos aparecen en culturas desde Australia hasta América con tal consistencia que representan claramente recuerdos culturales de acontecimientos reales. El doctor David Lewis Williams, que estudia el arte rupestre de este periodo, encontró pruebas de lo que él denomina mitología de la catástrofe, sistemas simbólicos sistemáticos para procesar y transmitir recuerdos de desastres volcánicos. El arte no es solo decorativo, es educativo, diseñado para enseñar a las generaciones futuras las realidades de las catástrofes medioambientales y las tecnologías necesarias para la supervivencia. La explosión demográfica que siguió no tuvo precedentes. En los 5.000 años que siguieron al final del Young Eras, la población humana pasó de 500.000 a más de 5 millones, un aumento de 10 veces que eclipsó cualquier expansión anterior. Pero no se trató de un crecimiento demográfico aleatorio, sino de una colonización sistemática impulsada por las tecnologías de movilidad y los sistemas de organización social de la era volcánica. Los maestros supervivientes habían hecho algo más que simplemente sobrevivir a la catástrofe. Habían aprendido a anticiparla, a prepararse para ella e incluso a convertirla en su ventaja. Las civilizaciones que construyeron llevarían este legado hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Hoy, mientras te sientas en una comodidad climatizada, conectado a redes de comunicación globales, rodeado de tecnologías que parecerían mágicas para nuestros antepasados, estás viviendo dentro del mayor legado volcánico de todos, la civilización misma. Cada horizonte urbano, cada teléfono inteligente, cada cadena de suministro internacional es descendiente directo de las tecnologías de supervivencia desarrolladas por pequeños grupos de humanos que se escondían en cuevas, esperando que terminaran los inviernos volcánicos. La pandemia de COVID-19 nos ha permitido vislumbrar nuestro legado volcánico. Observe la rapidez con la que poblaciones enteras pasaron a modo de crisis, la rapidez con la que surgieron nuevas tecnologías, la naturalidad con la que comenzamos a acaparar recursos y a formar redes de ayuda mutua. No se trataba de comportamientos aprendidos, sino del despertar de memorias genéticas, 70.000 años de condicionamiento volcánico que se expresaban en forma moderna. Nuestra relación con las catástrofes medioambientales no ha cambiado, simplemente se ha ampliado en escala. El cambio climático, los impactos de asteroides, las erupciones supervolcánicas. Seguimos viviendo con la misma incertidumbre fundamental que moldeó a nuestros antepasados. Pero afrontamos estos retos con herramientas y sistemas sociales forjados por el fuego volcánico, llevando en nuestro ADN cultural el conocimiento, ganado con esfuerzo, de que se puede sobrevivir a la catástrofe, e incluso convertirla en una ventaja. La próxima vez que veas imágenes de equipos de respuesta a desastres coordinando esfuerzos de rescate, de científicos prediciendo cambios medioambientales, de comunidades uniéndose para afrontar la incertidumbre, recuerda,
Estás presenciando a los descendientes directos de aquellas pequeñas poblaciones que se mantuvieron en las orillas del lago Toba y se negaron a rendirse a la extinción. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de una transformación. Y aún hoy, en cada decisión humana de innovar en lugar de aceptar, de prepararse en lugar de esperar, de cooperar en lugar de competir, sigue resonando